porque la gente tiene otros problemas superiores. ¿Cómo llegar a fin de mes? Ahora, ¿cómo llegar a fin de mes? Depende de la educación financiera. ¿Cómo le explicarías a un niño de 4 años lo que significa invertir? Mira, si tú no te comes los dulces todos los días y esa plata la ahorras, te podrías comprar al cabo de algunos meses unas zapatillas o una pelota de fútbol. Postergar el gasto presente por gasto futuro, y hay creencias que también muchas veces están presentes. Por ejemplo, la típica creencia es: invertir es arriesgado. Al final la inversión es como cualquier disciplina, es cosa de estudiarla, aprenderla. Hay un libro bien interesante que habla sobre esto, que habla de la psicología del inversor. Cuando a alguien le pasa algo negativo, se frustra, lo pasa mal y no sabe cómo administrar esas emociones. Y por lo tanto, esa persona claramente le va a ir mal en las inversiones porque va a estar todo el rato asustada. El que quizás le gustaría tirarse en paracaídas y no tiene ningún problema, esa persona también hay que tener cuidado. Es de mala educación hablar de dinero en la mesa. Entonces, cuando ya partimos desde esa base. Y la inversión, independiente de si me devuelve, de si me hace sentir bien o no, lo importante es que devuelva dinero. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, también hay un concepto errado respecto a la inversión inmobiliaria. ¿Y sabes cuál es el mejor instrumento financiero para una persona que está recién iniciándose y no tiene idea de esto y quiere, la verdad, que delegar esta administración en un tercero? Los multifondos de la AFP. Sergio, ¿cómo le explicarías a un niño de 4 años lo que significa invertir? Bien, siempre dicen que para que se entienda una idea hay que ser capaz de poder explicársela a un niño pequeño. Y el tema del ahorro, de la inversión, yo creo que para un niño muy pequeño, primero hay que partir de la base de que hay que entregarle recursos, hay que entregarle una pequeña mesada a ese niño para que pueda, obviamente, poder administrar ese dinero. Y la inversión, para que tenga sentido, sea atractivo, uno tiene que ponerla en perspectiva, en contexto. Y yo le podría decir a ese niño: mira, si tú no te comes los dulces todos los días y esa plata la ahorras, te podrías comprar al cabo de algunos meses unas zapatillas o una pelota de fútbol. Y por lo tanto, de esa manera, tratando de explicar las diferencias que existen entre postergar el gasto presente por gasto futuro, esa es la mejor manera de poder comprender lo que significa el ahorrar y el invertir. Y por lo tanto, si es que eso lo llega a motivar al niño, estaría muy contento. Muy bien. ¿Cuáles son las principales resistencias mentales que tú ves que presentan las personas a la hora de comenzar a invertir? Sí, por la experiencia que hemos tenido nosotros con muchos clientes, muchas personas de carne y hueso, nos hemos dado cuenta de que muchas veces ellos llegan con una idea, tienen una intención de ahorrar, invertir, tienen ciertos objetivos, pero por más que esos objetivos estén ahí presentes, muchas veces no los logran porque hay una resistencia, hay un conflicto, muchas veces incluso consideramos mental, que impide a las personas dar ese salto. Y eso viene arrastrado desde la familia, desde las relaciones que podemos tener nosotros con nuestros cercanos, amigos, y hay creencias que también muchas veces están presentes. Por ejemplo, la típica creencia es: invertir es arriesgado. Y por lo tanto, esa creencia que puede estar muy metida dentro nuestro, nos puede generar un rechazo y por lo tanto nos puede limitar a dar el paso a algo tan simple. Si al final la inversión es como cualquier disciplina, es cosa de estudiarla, aprenderla y ver cómo disminuir los riesgos que están presentes obviamente a la hora de invertir. Por lo tanto, creo que hay muchas limitantes en las personas que están asociadas a creencias que precisamente impiden dar ese salto, ese avance y no logra que esas personas también vayan cumpliendo su objetivo financiero.
Por lo tanto, ¿es la inversión una actividad para todas las personas? ¿Cualquiera puede invertir o hay ciertas características más bien personales que debería tener como base un inversionista? Cuando uno se acerca a una empresa de inversiones, a cualquier compañía que se dedica a proveer de diferentes instrumentos de inversión, siempre nos hacen un cuestionario que se llama el típico perfil del inversionista. Y ahí se trata de descubrir, a partir de preguntas bastante sencillas, si una persona es agresiva, es decir, puede estar dispuesta a asumir muchos riesgos, o es más conservadora, o incluso quiere eliminar por completo el riesgo. Por lo tanto, ahí hay ciertas preguntas que se le hacen a las personas para que de esa manera poder identificar cuál es el producto adecuado para esa persona. Ahora, muchas veces también nos hemos dado cuenta que alguien que dice ser arriesgado, en la práctica no lo es, porque cuando vemos que, con un instrumento financiero cae de precio, lo pasa mal, duerme mal, y hay muchas cosas que le pasan a esa persona en las decisiones que toma. Entonces, sin duda, hay algunas personas que tienen características que están más fuertes en esa personalidad y que son más favorables a la hora de invertir. Por, yo hago clases sobre análisis técnico bursátil, que es básicamente tomar decisiones de inversión de muy corto plazo y asumiendo altos niveles de riesgo. Y dentro de la literatura, de los libros con los que me he encontrado, hay un libro bien interesante que habla sobre esto, que habla de la psicología del inversor y plantea 5 rasgos de personalidad. Y hay algunos rasgos de personalidad que son bastante nocivos para la inversión, como por ejemplo es la neurosis, ¿ya? Que es esto de la tendencia hacia las emociones negativas, es decir, cuando a alguien le pasa algo negativo, se frustra, lo pasa mal y no sabe cómo administrar esas emociones, y por lo tanto, esa persona claramente le va a ir mal en las inversiones porque va a estar todo el rato asustada en la medida que pierda un poquito de dinero, que es normal en las fluctuaciones que tiene el mercado. Los otros rasgos de personalidad que también son negativos son las personas que están abiertas a la experiencia, es decir, que toman altos riesgos, que les gusta la experiencia fuerte, no sé, el típico La que dice adrenalina. la adrenalina, el que quizás le gustaría tirarse en paracaídas y no tiene ningún problema, esa persona también hay que tener cuidado porque al asumir muchos riesgos también puede caer en inversiones que pueden ser más arriesgadas y por ende poder estar abierto a tener mayores pérdidas también. Entonces, el rasgo de personalidad que más nos puede ayudar para tener éxito a la hora de invertir es la rectitud, que es la manera de poder nosotros armar un plan y tomar decisiones más racionales, si se quiere. Ahora, entiendo, y ahí tú eres experto, eh, todas las personas tenemos un poco de cada rasgo de personalidad. No podemos definir a cada persona en un solo rasgo. Por lo tanto, somos una mezcla de ingredientes. Y por lo tanto, si tenemos menos desarrollada la rectitud, tenemos que trabajarla más y eso va asociado a poder diseñar planes que nos permitan a nosotros estar más, a tomar decisiones más objetivas, más, menos emocionales y más racionales. Esa es la clave al final a la hora de invertir. Eh, Porque bueno, tomando en cuenta esto que hablamos recién de ciertos rasgos de personalidad que pueden influir en la inversión y que algunos a lo mejor nos ayudan más que otros, mezclándolo con esto que comentaste de que hay distintos instrumentos financieros, ahora me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Si es que existen tipos de inversiones que son más recomendables para las personas según el tipo de personalidad, porque tal como tú muy bien dijiste, todos somos distintos y todos tenemos un poco de cada cosa. Ejemplo, si una persona es temerosa, ¿hay algún tipo de inversión o instrumento financiero que sea mejor o con el que le pueda ir mejor? Si una persona es arriesgada, si es más erudita, que le gusta buscar información, o alguien que sea más aventurero,
o con grandes ambiciones o con menos ambiciones? Sí, por supuesto. O sea, la verdad que hay instrumentos de inversión para todo tipo de personas y generalmente las inversiones está muy presente siempre en la decisión de inversión, el que a mayor riesgo, mayor retorno, menor riesgo, menor retorno. Y por lo tanto, una persona que obviamente sea muy conservadora, muy temerosa, probablemente esa persona incluso no le va a interesar ganar mucho dinero, sino tener su plata segura. Y ahí, por esa razón, hay muchas personas que tienen su dinero en la cuenta corriente, que no les renta nada, pero están tranquilos de esa manera porque no tienen la intención de buscar la información, educarse y también porque no quieren asumir el riesgo. Después tenemos un siguiente paso que es eh, en los depósitos a plazo, pero también es un error enorme depositar el dinero en un depósito a plazo en un banco que renta con suerte en el año un 2%, menos que la inflación. Y ahí, por ejemplo, viene un instrumento financiero que es muy recomendable y que es poco conocido porque precisamente en la discusión pública está eh, eh, está muy presente el estar en contra de la AFP. Y la AFP han hecho un buen trabajo y particularmente el fondo menos riesgoso, que es el fondo E, es un fondo que le gana consistentemente a un depósito a plazo, eh, eh, triplica lo que renta un depósito a plazo en un año. Y eso uno lo puede ahorrar eventualmente en una cuenta 2 que también se está dando más a conocer ahora por todo el tema que ha sido el retiro del 10%. Las AFP tienen una cuenta 2 que es como una cuenta de ahorro y obviamente todo instrumento financiero tiene fluctuaciones y el hecho de que sea el menos riesgoso no significa que por algunos periodos de tiempo una persona no pueda estar en terreno negativo, pierda algo de plata, pero momentáneo por ciertos periodos de tiempo. Pero a la larga y mirando el mediano largo plazo, o para hacerlo más fácil, comparando un año la rentabilidad de el multifondo E respecto a un depósito a plazo, consistentemente ese fondo E ha rentado más de 3 veces que un depósito a plazo. Y eso es bajo riesgo y eso eventualmente podría cualquier persona invertir en un instrumento de ese estilo y no pasarlo mal, no dormir mal, que eso le puede afectar a alguna persona. Y después ir, obviamente, tomando más riesgo en función de qué tanto más arriesgada precisamente puede ser la persona. ¿Qué tan importante, Sergio, es que una persona que va a comenzar a invertir se conozca bien? En el sentido de que conozca cómo reacciona ante el riesgo, ante la incertidumbre, ante la ambición de ver que está ganando mucho o ante la ansiedad de ver que está ganando poco. ¿Puede tener mejores resultados en la inversión una persona que se conoce mejor a sí misma? Como te comentaba anteriormente, el perfil de riesgo que tiene que llenar cualquier persona a la hora de invertir debiera graficar en cierta medida ese autoconocimiento de cómo ante ciertas situaciones más allá o poniéndote en escenarios hipotéticos de cómo enfrentar una inversión, cómo reacciona esa persona y por ende ahí hay una especie de conocimiento, pero yo te diría que debiera ser algo muy importante ese autoconocimiento a la hora de invertir. Ahora, el problema yo creo que es un poco más profundo y yo te diría que noto en el común de la gente, en la generalidad, en el amplio espectro de la población, de que hay poco interés por el ahorro y la inversión. Y por lo tanto, yo creo que primero, antes que conocernos, yo creo que debemos tratar de eh, aumentar las ganas de que la gente ahorre e invierta. ¿Ya? Entonces yo te diría, ¿es importante el conocerse? Sí, sí, pero yo también te diría que es más importante educarse, aprender sobre estos temas y muy importante, que yo siempre se los digo a todas las personas que se quieren introducir en el mundo de la inversión, no sacas nada con leerte un libro y después de leerte un libro o hacer un curso, recién después de eso, invertir. Porque tampoco te sirve mucho, porque al final, a la hora de invertir, hay muchas emociones de por medio. Y por lo tanto, por más que tú hagas algún escenario hipotético, no va a ser lo mismo que cuando tú estás viendo que tu plata aumenta o disminuye en el día a día. Y por lo tanto, la única manera de conocernos respecto a hacer inversión es habiendo invertido y saber
qué tanto nos aprieta el zapato a la hora de cuando vimos esos movimientos del mercado y vimos cómo nuestro bolsillo se incrementó o disminuyó en el día a día. Por lo tanto, en este caso, yo te diría, el mejor consejo es la práctica. Y como todo, finalmente ahí es cuando uno puede saber realmente qué tan arriesgado, qué tan conservador puede ser. ¿Por qué crees tú que hay tanto rechazo, o por lo menos se ve o se percibe un rechazo hacia la inversión, hacia el uso del dinero para generar más dinero, pero aterrizándolo a Chile, a nuestra realidad? Súper simple. Si tú le preguntas a las personas en la calle y les dices qué piensan sobre el dinero, qué piensas sobre la riqueza, ¿qué te va a decir la gente? Probablemente muchas cosas malas. Y por lo tanto uno, también, hablando un poco de las creencias, de lo que tenemos en nuestra sociedad y la carga que hay detrás de todos nosotros, es, chuta, y si soy millonario, la gente me va a ver como una persona mala, porque los millonarios solo han hecho cosas malas para generar riqueza. Yo creo que en Chile hay una creencia importante asociada a eso, y es parte de la discusión pública hoy día también. Y por ahí yo creo que parten muchos problemas de la discusión que estamos teniendo hoy día como sociedad. En cambio, en otros países desarrollados no se ve de la misma manera. En cierta medida sí, porque al final el tema del dinero va más allá de las culturas, va más allá de los países. Pero yo creo que hay una menor carga respecto, por ejemplo, al emprender, al ser empresario, al crear empresa, al dar puestos de trabajo, que esa persona es súper valorable, ¿ya? Y obviamente hay personas que hacen cosas malas con el dinero, pero también hay muchas personas que hacen cosas muy buenas con el dinero. Entonces, yo diría que hay una carga muy negativa respecto a estos temas y hay un dicho popular que es muy ejemplificador. Es de mala educación hablar de dinero en la mesa. Entonces, cuando ya partimos desde esa base, en donde los temas del dinero no se tratan en la familia, ya partimos muy mal. Y lo único que probablemente nos damos cuenta en las familias es que nuestros padres se pelean por dinero, porque falta dinero muchas veces para pagar cuentas. Entonces, si te das cuenta, hay una carga emocional muy importante relacionada a la riqueza, al dinero. Y eso claramente nos limita para poder abrir nuestra mente y poder decir, bueno, quiero un futuro mejor, quiero mayor tranquilidad financiera, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde me asesoro? Uh-huh. Claro, sin duda no es la inversión no es algo que tengamos aún tan arraigado en la cultura, pero tomando en cuenta el contexto actual en el que estamos haciendo esta entrevista, que es cuando hoy es el día donde comienza el retiro del 10%. Eh, Pensando en estas personas que quieren comenzar a invertir por primera vez, ¿cuál sería algún tipo de inversión recomendable para ellos, novatos o que nunca han invertido en su vida? Qué buena pregunta, Gonzalo, porque es paradójico esto, es muy paradójico. Y nosotros somos asesores financieros, nosotros creamos una empresa de asesoría financiera ya hace muchos años y analizamos todos los días diferentes instrumentos financieros. ¿Y sabes cuál es el mejor instrumento financiero para una persona que está recién iniciándose y no tiene idea de esto y quiere, la verdad, que delegar esta administración en un tercero? Los multifondos de la AFP. Es hoy en día, sin lugar a dudas, el mejor instrumento de ahorro para una persona que no quiere complicarse la vida, descansar y en función del riesgo que quiera asumir, dejar su plata ahí para que se vaya acumulando con el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan bueno? Porque son fondos que están muy diversificados y por lo tanto, si los mercados van bien, los multifondos más arriesgados también van a ir bien, pero un poco más bajo de lo que vaya el mercado en su conjunto. Pero a la inversa, cuando los mercados se están desplomando, los multifondos también reaccionan mucho mejor y uno pierde menos de lo que pierde el mercado. Y acá hay un tema importante que la gente muchas veces no entiende y pasa precisamente por lo que estamos hablando y el perfil de riesgo y los conocimientos respecto a este mundo. Hay poco conocimiento. Y lo que choca, y obviamente eso es muy atendible, es que esto debiera ser un sistema de seguridad social. La seguridad social es la pensión, y
y por lo tanto no debiera ser algo o se contradice un poquito con el capitalismo puro, duro, que es invertir en instrumentos financieros. Entonces ahí hay un choque también conceptual bien importante y es atendible que si nosotros estamos ahorrando dinero para nuestra jubilación, para tener una buena pensión, un sistema social sólido, choca con el invertir en los mercados de capitales para financiar empresas, que ahí nuevamente vienen los mismos temas que estamos hablando ahora. Entonces, hay que entender un poquito cómo funciona esto, y la única manera de generar rentabilidad en el tiempo es entregarle estos capitales, este dinero, a empresas, financiar empresas, y esas empresas generan riqueza, y eso genera rentabilidad, y eso se incrementa nuestro fondo en el largo plazo. Entonces, está bien armado el sistema desde ese punto de vista, pero como te digo, hay una discusión enorme en las bases del sistema. Y como te digo, al estar tan diversificados estos fondos, uno puede estar razonablemente tranquilo, dependiendo del nivel de riesgo que uno asuma en estos 5 multifondos, dejar la plata ahí, y además cobran bajas comisiones, tomando en cuenta, por ejemplo, la cuenta 2, que la cuenta 2 es un símil, es comparable a fondos mutuos, que los fondos mutuos hoy día probablemente sea el mayor instrumento de inversión al cual acceden los chilenos. Pero la diferencia entre un fondo mutuo comparable con un multifondo de la AFP, no hay por dónde. O sea, la AFP le gana, probablemente duplica la rentabilidad en el tiempo de lo que genera un fondo mutuo comparable. ¿Y por qué? Porque las comisiones son más bajitas las de la AFP. Y eso obviamente que no se sabe o se esconde un poco, o también quienes se han apoderado de la discusión han puesto sobre la mesa las cosas malas del sistema y no las cosas buenas. ¿Será entonces que parte de esta resistencia que hay a la inversión esté dada, por lo que logro comprender, por este choque valórico que hay entre invertir, por una parte, que es ingresar dinero y aprender a que rente, que choca con la parte pensión, que finalmente tiene una arista más social? ¿Será por eso también que en Chile nos cuesta un poco? Porque asociamos pensiones con inversión. Totalmente. Yo creo que ahí, y es súper atendible ese choque en la discusión. Ahora, está absolutamente confirmado, consolidado, y no hay duda en que la única manera de generar rentabilidad en el tiempo es invertir en el mercado de capitales. Y por lo tanto, en la medida que invirtamos nuestros recursos y generen rentabilidad, va a incrementar los fondos. Un dato duro, de todo lo que ahorramos nosotros al momento de llegar a la jubilación para pensionarnos, más o menos el 2/3, el 70% rentabilidad, y 1/3 es lo que nosotros pudimos acumular en nuestra vida laboral. Entonces, es mucha la rentabilidad que incrementa estos fondos para después retribuirnos a nosotros mismos con pensiones. Pero claro, está ese choque que es muy importante, y también porque se han puesto sobre la mesa ciertas cosas que están mal del sistema. Y una de ellas, yo siempre he defendido el sistema de pensiones chileno, porque lo entiendo y sé cuáles son las ventajas y desventajas, pero siempre he hecho 2 críticas. Y 2 críticas son: uno, las AFP, es cierto que han ganado mucha plata, y plata probablemente en exceso de lo que es razonable, pero no porque ganen menos plata van a mejorar las pensiones, ¿ya? El que si distribuyeran todas esas ganancias que han obtenido la AFP, las pensiones de los chilenos aumentarían 4.000 pesos. Hay algunos cálculos por ahí. No hace gran diferencia. Ese es un problema. Y el otro problema es que ellos se han dedicado a administrar la plata muy bien, pero no se han dedicado a explicar cómo lo administran y a explicar las ventajas que tiene el sistema. Entonces, esa falta de educación precisamente proviene desde la falta de darle eso a sus clientes, en definitiva, la AFP, educarlos mejor. Entonces, por ese motivo, han ido capturando la discusión pública ciertos entes que se han hecho muy populares, y esos entes muy populares han puesto sobre la mesa en el debate lo malo del sistema, criticado y muchas veces con mentiras, y que eso, obviamente, cuando uno ataca a un gigante, es muy fácil, porque uno siempre puede encontrarle ciertas llaguitas, ciertos problemas, y uno como chico es fácil atacar al grande, y ahí yo creo que se ha generado un problema enorme en la discusión. Por lo tanto, si le sacáramos el componente valórico, según tu opinión técnica, los multifondos son de las mejores herramientas de inversión, si no la mejor, prácticamente. Absolutamente.
Y cualquier persona que quiera iniciarse en este mundo y no quiera complicarse la vida, lo más simple, ahorra todos los meses, deja la plata en el multifondo C, en la cuenta 2, y olvídate. Y eso va a rentar muy bien en el mediano o largo plazo, más allá de las caídas que puede tener en cortos periodos de tiempo. Sí, porque producto de la misma falta de información, el dinero en la AFP solo se asocia a sacarlo a la edad de jubilación. Sin embargo, tú hiciste mención a la cuenta 2. ¿Me podrías contar un poco sobre eso? Sí. La AFP tienen tres productos, básicamente. Uno es la cuenta obligatoria, que no se puede tocar hasta ahora, que tocamos el 10% de esa cuenta obligatoria. Que es de la que nos descuenta el empleador todos los meses. Exactamente, que es la cuenta en donde nosotros, por ser trabajadores, tener un contrato y que nos paguen las cotizaciones, se va acumulando en ese fondo para en el futuro tener una pensión. Pero aparece un segundo producto que es muy importante, que es, como sabemos que las jubilaciones no van a cumplir las expectativas, como sabemos que hay muchas personas que ahorran menos de lo razonable, como sabemos que hay periodos de tiempo en donde las personas no trabajan, mil opciones, se entregan incentivos para que las personas ahorren voluntariamente para la jubilación. Y ese ahorro previsional voluntario es el famoso APB, que tiene incentivos tributarios para que la persona meta esa plata, incremente su fondo para la pensión y se jubile con mejor pensión. Esa plata de todas formas uno la podría sacar en algún momento, pero todos los beneficios tributarios que te entregan se eliminan. Por lo tanto, hay que tratar de dejar esa plata pensando para la jubilación. Y existe un tercer producto que es muy bueno, poco conocido y con un muy mal nombre, que es la cuenta 2 de la AFP. ¿Por qué se llama cuenta 2? Yo asumo que es cuenta 2 porque la cuenta 1 es la obligatoria. Entonces la 2 es la voluntaria, que es básicamente una cuenta de ahorro. Yo siempre lo explico como tal. No es ni más ni menos que una cuenta de ahorro en donde uno puede meter dinero, sacar dinero cuando quiera, con algunos beneficios tributarios y con bastante flexibilidad y bajos costos de administración. Por lo tanto, ahí es donde uno puede depositar su dinero, seguir rentando, y mucha gente lo ha conocido ahora porque precisamente se habla de que la plata que se va a sacar de la AFP puede ir a la cuenta bancaria de la persona o a una cuenta 2 que se puede crear. Y esa cuenta 2 es precisamente esta cuenta de inversión. Claro, porque cuenta 2 suena como segunda división. Entonces, como que el nombre tampoco ayuda. Parece que la forma en cómo se han bautizado ciertas cosas ha hecho que aumente el prejuicio sobre lo que hacemos con nuestro dinero para invertir y al final, sacándolo la parte valórica, sí, efectivamente pueden ser buenos instrumentos. La palabra invertir es muy amplia. Hoy en día se ocupa la palabra invertir para muchas cosas. Hay personas que ocupan la palabra invertir o buena inversión a darse un viaje. Hay personas que ocupan la palabra inversión para la educación. Yo invierto en mi educación. Hay personas que ocupan la palabra inversión para divertirse. Invierto en diversión porque después voy a estar mejor, o invierto en bienes raíces. ¿Qué me puedes decir de esos conceptos que están asociados a la inversión, que están un poco fuera del mercado de capitales? ¿Aplican realmente? ¿No tanto? ¿Están bien usados, mal usados? Qué buena pregunta y profunda a la vez. Y yo coincido en parte en algunos aspectos, porque, por ejemplo, a ver, la inversión debe ser medida como tal en función de los retornos que te entregue en el futuro. De eso se trata. Uno invierte para generar un retorno en el tiempo. Entonces, sin duda, que un viaje con tu familia, pasarlo bien, las experiencias en general que están tan de moda en estos tiempos, obviamente que eso en el tiempo, los recuerdos, generan un gran retorno, porque obviamente ese disfrute, ese goce de ese momento en particular, qué más bonito, de qué mejor manera lo podemos atesorar que viviendo esa experiencia. Por lo tanto, para mí, y yo creo que uno de los pocos gastos como tal, es precisamente el viajar.
Yo creo que sí, pero siendo prudente, porque también, y esto es importante respecto al retorno a la inversión. Tú quieres viajar y conocer el mundo, por ejemplo, pero no tienes para qué irte a un safari a África, que te puede costar miles de dólares, si es que quizás puedes hacer un mismo viaje a Buenos Aires y pasarlo igual de bien con tu familia. Y desde ese mismo punto de vista, es importante también entender lo siguiente con la educación. Hoy día creo que se ha generado todo un mercado en torno a la educación que creo que se ha sobrevalorado. Hoy día un título universitario no te garantiza nada. Y por lo tanto, probablemente el invertir en un título universitario, estudiar 5 o 6 años para después ganar un sueldo miserable en algunos casos, también puede que sea una inversión mediocre, porque lo que tú invertiste en educación después no se paga. Y eso pasa también con los posgrados, con los diplomados, con los magísteres, en donde hay que evaluar realmente cuál puede llegar a ser ese retorno de la inversión. Entonces, yo te diría que todos los ejemplos que tú me diste, es cierto, pueden ser inversiones, pero hay que evaluar muy bien el retorno sobre esa inversión para saber realmente cuánto es el dinero que uno va a colocar en cada una de esas inversiones, como bien dices tú. Claro, porque si nos vamos como a lo que realmente significa cada concepto, ya desde lo emocional hablaríamos de gratificación, porque a lo mejor me llena, me hace sentir bien, pero no necesariamente me devuelve dinero. Y la inversión, independiente de si me devuelve, de si me hace sentir bien o no, lo importante es que devuelva dinero. Exactamente. Y ahí, por ejemplo, también hay un concepto errado respecto a la inversión inmobiliaria, que nosotros también tenemos muy arraigado en la sociedad el gran objetivo de la casa propia. Y como la casa propia tiene un valor emocional tan importante, en donde nosotros cuando pequeños están los recuerdos de la casa, están los lugares que transitábamos, están las comidas que tuvimos en familia, la casa representa mucho. Y por eso muchas veces queremos comprar la casa, queremos comprar nuestro departamento, nuestra propiedad, que creemos que es una inversión, pero no es realmente una inversión. Va a ser inversión si pagamos lo justo por un lugar en donde vivimos razonablemente bien. Y ahí, por ejemplo, muchas veces, incluso en estos tiempos, creo yo, y cada día estoy más convencido, de que es mejor arrendar una propiedad, te puede costar mucho menos costo mensual, un arriendo respecto a una compra de una casa, que uno ahí viene el factor emocional de pintarla como queramos o de colocar un cuadro donde queramos sin tener problemas. Esas cosas son emotivas, nada más Claro. que eso. Ahí ya Entonces, es gratificación, ya no es inversión. Desde el momento exacto. en que ya empiezo a gastar en la propiedad. Exacto. Y por eso cuando tú me preguntas, cuando partíamos la conversación y me decías cómo explicarle a un niño la importancia de invertir, yo le explicaría a un joven la importancia de invertir. No te compres tu auto al comienzo de comenzar a trabajar, sino que invierte en una propiedad, pero no para vivir, una propiedad para arrendarla, para que te genere un retorno en el tiempo. Y tú arrienda, vive donde quieras, pero ten de todas formas una propiedad mejor que un auto. Dedica tu dinero a invertir en algo que realmente va a tener un mejor retorno en el tiempo. El auto se deprecia, es solamente gasto, una propiedad te genera ingresos con el paso del tiempo. Ahí están las diferencias. Porque al parecer hay cierto setting mental o cierta forma de pensar que traemos que no sé si será cultural o será general, donde tenemos dinero acá en la cabeza, porque el dinero también viene a la cabeza aparte del bolsillo, y buscamos dónde ponerlo para que se gaste, se transforme en algo y se acabó. Después meter dinero, sacar. Pero al parecer la lógica de la inversión, por lo que voy entendiendo, es entra el dinero y parte de ese dinero busco cómo hacerlo que me devuelva dinero también y así, como una especie de reproducción, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Y nuevamente, también cambiando un poquito los pensamientos que nosotros traemos arraigados. La sociedad está hecha de una manera súper estructurada, en donde nosotros estudiamos 20 años
para ponernos a trabajar, trabajamos, tenemos nuestra pareja, hijos, familia, y nos jubilamos. Y eso es como que viene ya establecido. Y yo te diría que en los últimos años, obviamente con todo el, la impronta y la cantidad de millennials que nos rodean, yo creo que se han cuestionado esta nueva generación el cómo está establecido esto y de repente repensar las cosas. Y yo creo que está súper bien desde ese punto de vista, con ciertos matices, pero ahí viene un aspecto muy importante de la inversión y de la planificación financiera, que al final eso es lo más importante, en que podamos ver la vida de una manera diferente. Y por lo tanto nos relacionemos con el dinero de una manera diferente y tratemos de cambiar ciertos conceptos que están muy arraigados. Y por lo tanto, tratar de privilegiar el tiempo, tener mayor libertad y darnos gustos que son muy necesarios también. Y eso también va de la mano en cómo podemos generar riqueza, cómo podemos invertir y cómo eso nos puede retornar para entregarnos todas esas cosas que nosotros queremos en la planificación, tanto financiera como de vida. Tomando en cuenta lo anterior, entonces, te quería preguntar si tú ves que hay algunos países que tengan una cultura de la inversión más desarrollada en su población. ¿Qué influye en esto? ¿Qué características tiene? ¿Por qué algunos países tienen una cultura de inversión y otras no? Sí, mira, hay varios estudios respecto a educación financiera, desarrollo económico, varias cosas que están ligadas. Y todos los estudios coinciden más o menos en lo mismo, en donde básicamente mayor educación financiera, mayor bienestar financiero, va de la mano con mayor crecimiento económico. Por eso muchas veces también en la discusión pública se dice, si el crecimiento no es todo, lamentablemente el crecimiento es un muy buen indicador de mucho bienestar en varios aspectos. Y en el caso de la educación financiera también hay una correlación bastante directa. Entonces, ¿quiénes son los países que tienen mayor educación financiera, mayor desarrollo en el conocimiento y manejo de las finanzas personales? Los países más desarrollados. Y ahí, por ejemplo, destacan los países nórdicos, siempre los miramos muy de cerca. Japón, en particular, es una cultura de mucho ahorro, también porque hay una carga detrás también emocional importante, la guerra, una población más envejecida. Y Estados Unidos, yo diría que ahí hay una mezcla, porque también es muy diversa su población. Es un país más rico, pero también es una población muy diferente desde los diferentes estados hasta los diferentes niveles de ingresos. Y probablemente Chile, yo creo que siempre hemos intentado, no sé, o hemos importado muchas ideas de Estados Unidos, creo que nos parecemos bastante en ese sentido. Pero si yo te tuviera que destacar algunos países que han tenido mayor éxito, está asociado a mayor desarrollo económico y probablemente los países europeos nórdicos, Alemania, Holanda, Austria, Dinamarca, Noruega. También muchas veces se destaca países como Australia, Nueva Zelanda y también Japón. Y estos todos son países con mayor desarrollo económico. No hay un país comparable con Chile que lo haga mejor que Chile, porque Chile es un país todavía emergente y dentro de los países emergentes Chile igual está en buena posición. Nosotros hemos tenido mucho acceso a productos financieros, por lo tanto, necesariamente no hemos tenido que relacionar más con productos financieros un poquito más sofisticados y eso va en línea con el mayor desarrollo económico. Pero lo que falta, y ahí yo creo que es la gran carencia que tenemos, es mayor educación financiera. Y hay otro aspecto también importante en el mayor o menor educación, va asociado a la educación en general, y ahí, por ejemplo, las matemáticas juegan un rol importante. Se ha evaluado también que las personas que tienen mayores habilidades con las matemáticas también tienen mejor manejo en el tiempo con sus finanzas. Tengo dos preguntas nuevas que surgieron en base a la última. Es si de manera muy simplista, muy reduccionista, podríamos resumir que invertir significaría yo prestarle dinero a alguna institución a través del mercado y que después me devuelve el dinero con un retorno. Es tan simple como eso. Yo Es tan simple presto como eso. dinero de manera
legal, de manera instrumentalizada, eh, a través del sistema de capitales, a una institución, a un banco, a una administradora, y después tiene la obligación de devolvérmelo según las condiciones que se acuerde, ¿cierto? Exactamente. Ahora, nuevamente ahí está, hay un factor importante entre medio, que es el riesgo y los plazos, porque obviamente uno puede entregar ese dinero y en 2 días estar perdiendo plata, porque en 2 días algo arriesgado no te va a producir esa plata en tan poco tiempo. Por lo tanto, hay que darle una cierta maduración y hay también que entender de que esos instrumentos financieros en los cuales uno está invirtiendo también tengan buenas perspectivas y realmente nos entreguen un retorno mayor. Entonces, ese también es un aspecto súper importante del cuándo nosotros hacemos la inversión y qué tan bien o mal la estamos haciendo en función de las perspectivas que tenemos a quién le estamos pasando la plata. Y esto es tan simple como, por ejemplo, lo que hacen los bancos. Uno dice, los bancos son el gran problema de todo. No, no, porque el banco lo único que hace es cuando tú le pides un crédito, te pasa plata y tú le devuelves la plata más intereses. Pero ¿qué es lo que hay entre medio de ese sistema? Es que el banco también sabe que van a haber personas que no le van a pagar la plata. Por lo tanto, el riesgo, la tasa que cobra el banco tiene que ser superior respecto a el conjunto de personas que piden la plata y sabiendo de que van a haber personas que no le van a pagar. Entonces ahí obviamente hay cálculos bastante sofisticados que se hacen para poder establecer una tasa que sea razonable. Ahora, habiendo dicho eso, igual de todas formas en Chile los bancos ganan mucha plata y yo creo que también ahí hay algo que hacer precisamente para que esas rentabilidades sean algo menores. La segunda pregunta tiene que ver con la educación financiera, que tú la nombraste y que hoy en día se escucha cada vez con más frecuencia. O sea, habla de educación financiera, Qué educación bueno. financiera. ¿Dónde encuentro esa educación financiera? No hay. Más allá de las matemáticas. Sí, ese es un gran problema que tenemos. Yo recuerdo que Michelle Bachelet en su segundo mandato, a pocos meses de terminarlo, hizo una ceremonia y entrega de una propuesta para la educación financiera y bombo y platillo, y la verdad que me puse a leer y era todo lo que existía, solo que estaba resumido en un documento. ¿Y qué cosas existen? Debieran las AFP educar a la población, con talleres, en juntas de vecinos, en colegios, universidades. ¿Qué tanto se hace? No lo sé. El gobierno debería educar en talleres, juntas de vecinos, universidades. ¿Qué tanto se hace? Poco también. ¿Las instituciones financieras hacen educación financiera? Sí, pero con intereses creados, porque yo voy a una empresa, le hago una charla, la educo, pero lo que estoy haciendo en definitiva es entregar esa charla para que después me compren un producto financiero. Entonces, la verdad que yo creo que hay una carencia enorme de educación financiera porque hay poco interés por parte de la población, creo yo, porque la gente tiene otros problemas superiores. Cómo llegar a fin de mes. Ahora, cómo llegar a fin de mes depende de la educación financiera, pero a la gente le preocupa lo inmediato y lo que ve es tratar de ganar más plata, pelearme con el jefe para que me aumente el sueldo o hacer un pololito extra. Los hijos, el colegio y un montón de preocupaciones en donde la educación financiera pasa a segundo plano. Y por lo tanto yo creo que no existen las instancias y yo creo, y soy un convencido, siempre lo he dicho, en que en los colegios y en las universidades, como está cambiando el mundo, también deberían cambiar las mallas curriculares. Y yo creo que hay 3 aspectos que se deben enseñar sí o sí. ¿Cuáles son esos? La educación financiera, por supuesto. Y para eso hay que tener también profesores capacitados. Y eso también es una carencia. Todo parte de ahí, del currículum que tienen los profesores para después entregar esos conocimientos a los alumnos. Educación financiera. Segundo, emprendimiento. Muy importante, desde chico, emprender. O sea, hoy día el mundo no es de otra manera si no es emprendiendo. Ya las grandes corporaciones y los trabajos asegurados ya cada día son menos. Y tercero, ventas. Porque todo el día tenemos que estar vendiendo. Tenemos que vender una idea, tenemos que vender un concepto, tenemos que vendernos nosotros, tenemos que vender un producto, tenemos que venderle a nuestros hijos buenas ideas para que se alimenten bien y se eduquen. Entonces, todo el tiempo se trata también de ventas y que todo eso está relacionado también a algo transversal en todos esos ámbitos que son habilidades
eh, habilidades sociales. También es un tema muy importante que deberíamos trabajar mucho más en eso. Entonces, yo creo que es mucho más amplio que la educación financiera solamente, sino que son hartos temas que deberían empezar a introducirse en las mallas curriculares de los profesores y posteriormente de los alumnos. Ujú. Si pudiéramos eh, resumir dos, tres lecciones que a lo mejor sean muy básicas, tanto para incorporar uno como adulto o como para que una persona le pueda enseñar a sus hijos desde pequeños como hábitos para que aprendan a invertir y aprendan a usar bien su dinero, cosa que el dinero les rinda y ojalá también les retorne. ¿Nos podríamos aventurar con algo así? Como... Mira, hay algo que nace a partir de esa pregunta y que yo te diría que también es un cambio mío personal en el último tiempo, precisamente por el conocimiento que tengo de trabajar con mucha gente que está queriendo mejorar su situación financiera y que tiene que armar un plan para lograrlo. Y yo te diría que la clave de todo esto pasa por, por los sueños y por los objetivos. Porque si tú dejas de soñar, si tú dejas de tener ambición, en el aspecto que sea, ¿qué te va a mover, qué te va a motivar para tú hacer un esfuerzo? Si al final el ahorro o la inversión es un sacrificio. Entonces, volvemos a la misma discusión de estos tiempos con el sistema AFP. Si todo el mundo cree, porque no es una realidad propiamente tal, si todo el mundo cree y se compra la idea de que las pensiones son malas en Chile, ¿quién va a tener ganas de ahorrar para una pensión en Chile? Nadie. Pero si yo te doy ejemplos de personas que lo hicieron bien y que tienen una jubilación espectacular hoy en día, en el sistema que tenemos, chuta, ¿se puede? Sí, se puede. Entonces, ¿puedo soñar? ¿Puedo tener una jubilación buena? Claro, por supuesto. ¿Qué tengo que hacer para eso? Explícame. Obviamente quiero aprender eso. Por lo tanto, yo te diría que el principal mensaje que podría dar y que yo también lo he logrado entender con mucha práctica, es que uno tiene que tener sueños importantes, potentes, además realizables, además que sean alcanzables, y por lo tanto en función de eso, cuando uno ve que algo es posible, uno puede hacer el esfuerzo, el sacrificio para lograrlo. Y ahí está la clave de que exista gente, de que existan empresas, de que esto lo transmita de manera simple para que la gente se identifique y pueda conseguir esos objetivos. ¿Por qué invertir es una buena alternativa para las personas que necesitan reinventarse en todo este contexto socioeconómico mundial que estamos viviendo de la pandemia? Yo creo que con todo lo que ha pasado en el último tiempo, es cada vez más importante la educación financiera, es cada vez más importante tener un fondo de ahorro que te permita protegerte ante situaciones difíciles de crisis. Y estoy cada día más convencido en que las personas tienen que trabajar de muy buena manera en generar activos y diversificar sus ingresos. El trabajar en una empresa que te dé seguridad, tener un buen trabajo, un buen sueldo, lo único que te hace es ser un esclavo de tu trabajo. En cambio, cuando tú tienes diferentes ingresos, porque tienes un ahorro, una inversión que te genera una rentabilidad, tienes un pequeño emprendimiento que te genera un ingreso, trabajas en una empresa y además haces un par de consultorías, tú tienes más libertad. Y yo te diría que la clave de la planificación financiera, del ahorro y la inversión, es tratar de conseguir mayor libertad. Y esa libertad precisamente te protege de situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre un emprendimiento y una inversión, o un emprendedor y un inversionista? Buena distinción, buena pregunta. La diferencia entre un emprendimiento, invertir en un negocio, a invertir en un instrumento financiero, la gran diferencia es tiempo. En un emprendimiento tú tienes que dedicarle tiempo para que ese emprendimiento surja y se consolide. En cambio, en la inversión, tú entregas tu dinero y dejas que te lo administre un tercero. Por lo tanto, no necesitas de tu tiempo para que esa inversión genere retornos. Por lo tanto, la gran diferencia entre ambos conceptos es el tiempo que tú le dedicas a generar esos retornos.